Los pasillos del poder en Pyongyang y Moscú, aunque separados por miles de kilómetros, se han sincronizado de manera inquietante, mientras el otoño de 2025 pintaba las estepas euroasiáticas con tonos ámbar y oro, un frío mucho más profundo que el cambio de estación se estaba instalando. El 2 de octubre, un pacto, cuyo nombre en clave era el Pacto Silencioso, para los pocos que sabían de su existencia, se finalizó. Fue un acuerdo nacido de la desesperación mutua y el cinismo estratégico. Rusia, con su maquinaria de guerra agotada y su mano de obra diezmada después de años de conflicto implacable, buscaba una ventaja decisiva antes de que el invierno implacable pudiera solidificar una vez más las líneas del frente en Ucrania. Corea del Norte, siempre oportunista, vio la oportunidad de obtener una valiosa experiencia en el campo de batalla y tecnología rusa avanzada. Los términos del acuerdo eran duros y ambiciosos, una jugada diseñada para romper el estancamiento. Pyongyang se comprometió a desplegar 15.000 de sus soldados más elitistas, tropas endurecidas de sus divisiones de fuerzas especiales, en el frente ruso. Esta inyección de mano de obra fresca y disciplinada estaba destinada a ser una vanguardia. Junto con los soldados, llegó el material de guerra. Media Group, Convoy of Armored Vehicles on Rural Road, Soviet Era, and Modern Armored Vehicles in a Raw Stock a Distribute Equally. 120 vehículos blindados, una mezcla de diseños más antiguos de la era soviética y modelos nacionales más nuevos, y 80 sistemas de artillería avanzados, prometiendo una nueva intensidad de fuego sobre las posiciones ucranianas. Esto no era simplemente un gesto simbólico de solidaridad, era una fuerza militar sustancial destinada a inclinar decisivamente la balanza a favor de Rusia antes de que las nieves comenzaran a caer y bloquearan el conflicto. A cambio de esta ofrenda de sangre y hierro, las promesas de Moscú fueron igualmente significativas, un tesoro para el régimen aislado de Pyongyang. Rusia se comprometió a transferir parte de su tecnología militar más sofisticada, incluidos Media Group, Radar Installation Tracking Aircraft, Military Control Room with Radar Screens Stock a Distribute Equally, sistemas de radar avanzados capaces de rastrear aviones furtivos, apoyo estratégico en forma de inteligencia satelital y, lo más importante, asistencia logística para mover y mantener la fuerza expedicionaria norcoreana. El plan fue meticulosamente detallado. Las fuerzas norcoreanas no serían dispersadas, sino concentradas para un impacto máximo a lo largo del eje Kursk-Belgorod, un tramo vulnerable de la frontera. Se designaron 3 sectores específicos para su despliegue. Media Group, Soldiers on Elevated Terrain, Military Observation Post on a Ridge, Stock, Distribute Equally, el terreno elevado estratégico de la cresta de Suga, la zona de reunión boscosa de Zelenk y el extenso campamento de Novopolisier, un centro logístico situado a menos de 40 kilómetros de la frontera ucraniana. El secreto que rodeaba el pacto era absoluto, un acuerdo silencioso entre dos regímenes acostumbrados a operar en las sombras del escrutinio internacional. El movimiento de tropas y equipos se llevaría a cabo al amparo de la oscuridad y el silencio de radio, un ejército fantasma materializándose en la puerta de Ucrania. Para Rusia, representó un último y desesperado intento de doblegar la voluntad de la resistencia ucraniana. Para Corea del Norte, fue una oportunidad sin precedentes para probar su doctrina militar y equipo contra un adversario moderno equipado por la OTAN. Todo mientras obtenía capital político y mejoras tecnológicas de una potencia mundial importante. Se estaba preparando el escenario para una ofensiva invernal que, de tener éxito, podría significar el fin definitivo de la soberanía ucraniana. El pacto silencioso era un arma cargada, apuntando directamente al corazón de Kiev. Mientras Moscú y Pyongyang conspiraban en las sombras, Kiev observaba desde la altura digital. Durante años, Ucrania había estado inmersa en una implacable carrera armamentista tecnológica, una guerra silenciosa librada con algoritmos y antenas. Su mayor logro en este campo fue un sofisticado sistema de vigilancia conocido como Horizonte 12. Esto no era una sola pieza de hardware, sino una red compleja y multicapa de inteligencia de señales, análisis de imágenes satelitales y activos de ciberespionaje, todo fusionado por inteligencia artificial avanzada. Era el ojo que todo lo ve de Ucrania, un testimonio de su ingenio y su desesperada necesidad de anticipar cada movimiento de Rusia. Horizonte 12 fue diseñado para filtrar el ruido del campo de batalla digital, para encontrar los susurros de intención en medio del rugido de la propaganda y la desinformación. En las primeras horas del 3 de octubre,
Menos de un día después de que se sellara el pacto, una alerta de detección de anomalías impulsada por IA sonó en un búnker seguro y sin ventanas en lo profundo de Kiev. Horizonte 12 había marcado una serie de ráfagas de comunicación cifradas que se originaban en canales de comando militar rusos conocidos y se retransmitían a canales diplomáticos vinculados a Pyongyang. El cifrado era formidable, una nueva variante que los ingenieros rusos probablemente habían suministrado a sus aliados norcoreanos. Sin embargo, años de guerra cibernética habían enseñado a la inteligencia ucraniana una lección crucial: ningún sistema es impenetrable. Los elementos de computación cuántica del sistema comenzaron su trabajo, forzando billones de posibilidades, buscando una clave, una falla, un solo momento de error humano o de máquina que desbloqueara los secretos internos. El avance llegó más rápido de lo que nadie anticipó. Una sutil falla en el protocolo de intercambio de claves del cifrado, probablemente como resultado de la apresurada integración del software ruso con el hardware norcoreano, proporcionó la pequeña vulnerabilidad que Horizonte 12 necesitaba. En cuestión de horas, los bloqueos digitales se rompieron y el contenido del pacto secreto se derramó en las pantallas de los asombrados analistas ucranianos. Los datos brutos eran escalofriantes en su claridad. Había cronogramas detallados de despliegue, manifiestos logísticos y, lo que es más importante, coordenadas geográficas precisas. Los nombres de Suya Rich, Selenk y Novopolisier brillaban ominosamente en los mapas digitales, marcando los puntos de concentración previstos para los 15.000 soldados norcoreanos y su armamento pesado. El pacto silencioso ya no era silencioso. La inteligencia fue una bomba, una revelación de una amenaza inminente que podría abrumar las ya estiradas defensas de Ucrania. La magnitud del despliegue era asombrosa, y su proximidad a la frontera significaba que el tiempo de reacción sería mínimo. La información proporcionada por Horizonte 12 no era solo una advertencia, era un plano operativo completo del plan del enemigo. Puso al descubierto la estrategia del enemigo, sus números, sus ubicaciones y su cronograma. El alto mando ucraniano ahora poseía una claridad aterradora. Sabían exactamente lo que se avecinaba, de dónde venía y cuándo estaba programado para llegar. El fantasma digital de Horizonte 12 les había dado una oportunidad de luchar, pero también les presentaba un terrible dilema sensible, al tiempo que tendría que resolverse en cuestión de horas, no de días. La información de Horizonte 12 se extendió por los más altos niveles del gobierno de Ucrania como una onda expansiva. El presidente Zelensky, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación, convocó una sesión de emergencia de su Consejo de Defensa. La atmósfera en la sala de reuniones fortificada era densa de tensión, una mezcla palpable de pavor y sombría determinación. Reunidos alrededor de la mesa estaban las principales mentes militares de la nación: el general Valery Zaluzhny, el estoico comandante en jefe, Kirilo Budanov, el enigmático jefe de inteligencia militar, y Oleksandr Syrskyi, el curtido comandante de las fuerzas terrestres. Estos eran hombres que habían guiado a Ucrania a través de años de brutal guerra, que habían visto victorias arrebatadas de las fauces de la derrota y habían soportado pérdidas devastadoras. Sin embargo, la noticia del pacto ruso-norcoreano presentaba un desafío de una magnitud nueva y aterradora. El despliegue de 15.000 tropas enemigas frescas y de élite no era solo un problema cuantitativo, era una pesadilla estratégica. Las líneas del frente ucranianas, aunque resistentes, estaban muy extendidas sobre un vasto territorio. Los soldados estaban agotados, sus filas diezmadas por años de combate implacable. La llegada de una fuerza norcoreana concentrada, no cansada por la larga guerra y comandada con disciplina implacable, amenazaba con abrir un agujero en sus defensas. Esto no era un refuerzo gradual, sino una daga lista para atacar en un punto específico y vulnerable. Los generales entendieron que si a esta nueva fuerza se le permitía establecerse y lanzar su ofensiva, podría desencadenar un colapso a lo largo de todo el frente oriental, empujando potencialmente a las fuerzas ucranianas cientos de kilómetros hacia atrás y poniendo a las principales ciudades nuevamente en peligro. El dilema que enfrentaba el Consejo era agonizante. Estaban entre la espada y la pared, con el destino de su nación pendiendo precariamente. La inteligencia era un regalo, una rara ventana a las intenciones del enemigo, pero también era una maldición. Forzaba una decisión donde cada opción estaba llena de un riesgo monumental. El reloj corría, y cada hora que pasaba acercaba a los convoyes norcoreanos a sus zonas de reunión designadas.
Los generales trazaron las flechas rojas en los mapas tácticos, sus dedos siguiendo los caminos que podrían llevar a la desaparición de su país. El peso del momento era inmenso. Una decisión equivocada no solo llevaría a una batalla perdida, sino que podría potencialmente llevar al fin de Ucrania como nación soberana. El presidente Zelensky escuchó atentamente mientras sus generales exponían la cruda realidad de la situación. No había una respuesta fácil, ni un camino seguro a seguir. El debate no era académico, era una discusión visceral y de alto riesgo sobre la supervivencia misma de su pueblo. Deberían fortificar sus líneas y prepararse para la tormenta que se avecinaba, esperando que sus cansados soldados pudieran resistir un nuevo ataque. ¿Deberían recurrir a sus socios internacionales, suplicando una intervención que podría llegar demasiado tarde, si es que llegaba? ¿O deberían arriesgarlo todo en un audaz ataque preventivo, un acto que podría salvarlos o provocar una escalada catastrófica? La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de ventilación, pero las preguntas tácitas gritaban en la mente de todos los presentes. El precipicio estaba ante ellos, y había que tomar una decisión. El debate en el Consejo de Defensa se centró en 3 líneas de acción distintas e igualmente peligrosas. La primera opción, y quizás la más convencional, era esperar y defender. Este camino implicaba usar la inteligencia de Horizonte 12 para fortificar fuertemente los sectores amenazados a lo largo del eje Kursk-Belgorod. Significaba reubicar brigadas ucranianas ya agotadas, cavar nuevas líneas de trincheras, colocar extensos campos minados y preapuntar la artillería en las áreas de preparación norcoreanas identificadas. El argumento para este enfoque era de prudencia. Evitaba los enormes riesgos de escalada asociados con un ataque preventivo en suelo ruso y permitiría a Ucrania librar una batalla defensiva en sus propios términos, una estrategia en la que sus fuerzas habían sobresalido durante toda la guerra. La desventaja, sin embargo, era terriblemente clara. Significaría pedir a sus cansados soldados que absorbieran la fuerza completa y concentrada de un enemigo fresco y motivado. Era una apuesta a su resistencia, una apuesta a que la línea defensiva aguantaría contra una punta de lanza diseñada explícitamente para romperla. La segunda opción era buscar un llamado diplomático y público. Esta estrategia implicaba liberar inmediatamente la inteligencia interceptada al mundo. Ucrania podría presentar la evidencia irrefutable del pacto secreto a las Naciones Unidas, a sus aliados de la OTAN y a los medios globales. El objetivo sería desencadenar una condena internacional abrumadora, lo que llevaría a nuevas y paralizantes sanciones contra Moscú y Pyongyang. Los defensores argumentaron que esto expondría la desesperación del esfuerzo de guerra ruso y podría presionar a los aliados para que suministraran armamento más avanzado y sistemas de defensa aérea de emergencia. El riesgo, sin embargo, era el tiempo. La diplomacia internacional se mueve a un ritmo glacial. Una resolución de la ONU haría poco para detener a los tanques que ya estaban en marcha. Para cuando el mundo hubiera terminado de debatir, las tropas norcoreanas estarían atrincheradas y listas para atacar, haciendo que cualquier victoria diplomática fuera trágicamente irrelevante en el campo de batalla. La tercera y más audaz opción era atacar primero. Este era el camino de la prevención, una estrategia de alto riesgo y alta recompensa defendida por las voces más agresivas en la sala, incluido el jefe de inteligencia Kyrilo Budanov. El plan sería atacar a las fuerzas norcoreanas mientras estaban en su punto más vulnerable, durante el proceso de reunión en sus campamentos de preparación dentro de Rusia. Un ataque en territorio soberano ruso era una apuesta monumental, un acto que cruzaba una línea roja contra la que los aliados de Ucrania habían advertido durante mucho tiempo. Se arriesgaba a una respuesta furiosa e impredecible de Moscú, que podría ir desde ataques con misiles intensificados en ciudades ucranianas hasta, en el peor de los casos, el uso de armas nucleares tácticas. Sin embargo, la recompensa potencial era igualmente monumental. La oportunidad de neutralizar una gran amenaza estratégica antes de que pudiera materializarse en el campo de batalla. La discusión fue intensa, con cada opción con el potencial tanto de salvación como de ruina. Esperar para defenderse se sentía como una muerte lenta y noble. La ruta diplomática parecía una fantasía esperanzadora contra un reloj que avanzaba. El ataque preventivo era un lanzamiento de dados con la existencia de la nación como la apuesta. El general Zaluzhny, conocido por su enfoque metódico, sopesó la sombría aritmética. Absorber el ataque podría destrozar a su ejército. Esperar a los aliados podría dejarlos indefensos.
Atacar primero, sin embargo, ofrecía una pizca de agencia, una oportunidad de tomar la iniciativa de un enemigo que la había tenido durante demasiado tiempo. Era una elección entre una derrota probable y una posible y espectacular victoria. Para una nación que lucha por su vida, el atractivo de tomar el control de su propio destino, incluso por un momento, se estaba volviendo cada vez más difícil de resistir. Después de horas de un debate agotador, un fuerte consenso se estableció sobre el Consejo de Defensa. Los riesgos de la inacción, de permitir que 15.000 tropas enemigas de élite se reunieran sin oposición en su frontera, se consideraron mayores que los riesgos de un ataque preventivo. Esperar a que el golpe llegara era una forma de suicidio. Esperar a que el mundo interviniera era un lujo que no podían permitirse. La decisión fue tomada. Ucrania atacaría primero. El asentimiento final provino del presidente Zelensky, su expresión una máscara de solemne determinación. El destino de la nación se decidiría no por la defensa, sino por una ofensiva audaz y atrevida. La operación recibió un nombre en clave que capturaba perfectamente su naturaleza: Alas Fantasma. Sería un ataque entregado por un enjambre de fantasmas, dirigido a un ejército que, oficialmente, ni siquiera estaba allí. El plan para Alas Fantasma fue una obra maestra en la guerra asimétrica, nacida de años de innovación en el campo de batalla y una escasez crónica de armamento caro y de alta gama. Ucrania no podía esperar igualar la fuerza aérea de Rusia o sus vastos arsenales de misiles convencionales. En cambio, se apoyaría en sus puntos fuertes: ingenio, adaptabilidad y una floreciente industria nacional de drones. El núcleo de la operación se basaría en un enjambre masivo y coordinado de vehículos aéreos no tripulados de bajo costo y producción nacional. Estos no eran los sofisticados drones multimillonarios de los arsenales occidentales, sino herramientas de guerra simples y efectivas, muchas de las cuales costaban menos de 1.000 libras cada una de fabricar. Eran la clave para abrumar a un enemigo tecnológicamente superior a través de la gran cantidad y tácticas inteligentes. Los arquitectos operativos, trabajando bajo una inmensa presión de tiempo, idearon un ataque multifásico diseñado para desmantelar sistemáticamente las capacidades del enemigo antes de asestar el golpe mortal. Era una sinfonía de destrucción, con cada elemento desempeñando un papel crítico. La primera ola no sería explosiva, sino electrónica. Estaba diseñada para cegar al enemigo. La segunda ola sería un enjambre de drones kamikaze, la herramienta principal para desgastar a las fuerzas norcoreanas. Finalmente, una salva de los misiles de largo alcance más potentes de Ucrania se usaría para decapitar el mando y control de la operación y destruir el hardware más valioso. Todo el plan dependía de una sincronización precisa, una coordinación impecable y el elemento de sorpresa total. Era una estrategia que depositaba la fe en la tecnología ucraniana y el coraje de los operadores que guiarían las alas fantasma a sus objetivos. Una vez tomada la decisión, todo el complejo militar industrial ucraniano se puso en marcha a toda velocidad. Los técnicos trabajaron frenéticamente durante toda la noche, preparando los drones y modificando los misiles. Los operadores de inteligencia alimentaron datos de objetivos en tiempo real a los planificadores de ataques. Los equipos de lanzamiento se movieron a sus posiciones. Sus ubicaciones se mantuvieron en secreto incluso para otras partes del ejército. Había una palpable sensación de un propósito compartido y trascendental. Todos los involucrados entendían lo que estaba en juego. Si la operación Alas Fantasma tenía éxito, podría cambiar la trayectoria de la guerra, demostrando que una nación más pequeña y ágil podía superar en astucia y en combate a un adversario más grande. Si fracasaba, no solo sería un desastre táctico, sino que también habría invitado a una terrible retribución sobre el país. La suerte estaba echada. Al amanecer, los fantasmas volarían. A las 5:10 de la mañana, en punto, del 4 de octubre, cuando la primera luz gris tocó el cielo del este, se desató la operación Alas Fantasma. La primera fase comenzó no con una explosión, sino con una oleada silenciosa e invisible de energía electrónica. 70 pequeños y discretos vehículos aéreos no tripulados, sus fuselajes repletos no de explosivos, sino de emisores de pulsos electromagnéticos caseros, cruzaron el espacio aéreo ruso. Volando bajo y rápido, convergieron en las burbujas de defensa aérea que protegían las áreas de preparación norcoreanas. Estos no eran PEM potentes y de área amplia,
sino dispositivos enfocados diseñados para crear una tormenta electrónica localizada. Al llegar a sus coordenadas designadas, descargaron sus cargas útiles en un pulso coordinado. Durante 87 segundos impresionantes, los sofisticados sistemas de radar de las principales baterías rusas, S-500, y las unidades norcoreanas, KN-06, fueron abrumados, sus pantallas se volvieron estáticas. Los ojos digitales del enemigo quedaron ciegos. Con la red de defensa aérea temporalmente paralizada, la segunda y mayor ola del enjambre fantasma avanzó. 150 drones kamikaze, cada uno una construcción simple pero mortal, armada con una ojiva perforadora de hormigón de 20 kilogramos, descendieron sobre los desprevenidos campamentos de Sujarich, Seleng y Novopolisier. Las tropas norcoreanas, muchas de las cuales aún dormían en sus barracones o se reunían para la formación matutina, fueron tomadas completamente por sorpresa. Los drones, guiados por sus operadores a kilómetros de distancia, se estrellaron contra los edificios de los barracones, los depósitos de municiones y los parques de vehículos. Las pequeñas ojivas no estaban diseñadas para arrasar bases enteras, sino para infligir el máximo caos y bajas, convirtiendo los refugios temporales en trampas mortales y provocando explosiones secundarias a medida que el combustible y las municiones ardían. El ataque fue un asalto brutal y masivo de acero y silicio. Mientras el enjambre kamikaze causaba estragos en el suelo, comenzó la tercera y última fase de la operación. 15 misiles de crucero R-360 Neptuno modificados, el orgullo de la industria de defensa nacional de Ucrania, se dirigieron hacia sus objetivos. Originalmente diseñados como armas antibuque, estos misiles habían sido adaptados para funciones de ataque terrestre, sus sistemas de guía actualizados con las coordenadas precisas proporcionadas por Horizon 12. Cada Neptuno llevaba una potente ojiva de alto explosivo de 300 kilogramos. Sus objetivos no eran las tropas, sino el cerebro y la columna vertebral del despliegue norcoreano, puestos de mando, centros de comunicación y las mayores concentraciones de artillería y vehículos blindados. Los misiles, volando bajo la cobertura de radar ahora degradada, golpearon con una precisión devastadora, convirtiendo la infraestructura clave en cráteres de metal retorcido y fuego. El resultado fue una obra maestra táctica de proporciones catastróficas para la alianza ruso-norcoreana. Los drones EMP habían abierto con éxito un corredor. El enjambre kamikaze había creado caos e infligido bajas significativas a las tropas desorientadas. Y los misiles Neptuno habían decapitado el liderazgo de la fuerza y destruido sus activos más valiosos. El ejército de élite norcoreano, destinado a ser una temible punta de lanza, fue destrozado y ensangrentado antes de que siquiera hubiera visto el frente. Los campamentos eran una escena de devastación total. El ataque, ejecutado con una combinación de tecnología barata y casera y un puñado de sofisticados misiles nacionales, había neutralizado una amenaza que, sobre el papel, debería haber sido insuperable. La tormenta había pasado, dejando un mensaje claro e innegable: la innovación ucraniana era un arma por derecho propio. El éxito de la operación Alas Fantasma resonó mucho más allá de la tierra quemada de la región fronteriza de Kursk-Belgorod. Fue una asombrosa demostración de lo que se ha convertido en la característica definitoria de la resistencia de Ucrania: la capacidad de innovar bajo presión y convertir la asimetría tecnológica en una ventaja estratégica. En un conflicto donde son constantemente superados en términos de equipo militar convencional, Ucrania ha adoptado una doctrina de David y Goliat. No pueden construir tantos tanques o aviones de combate como su adversario, por lo que, en cambio, han dominado el arte de construir miles de drones baratos, efectivos y desechables. Esta estrategia les permite arriesgar activos de una manera que Rusia no puede, intercambiando un dron de 1000 libras por un sistema de defensa aérea o un vehículo blindado de varios millones de libras, un intercambio que es abrumadoramente a su favor. La operación sirvió como una poderosa prueba de concepto para el futuro de la guerra. Demostró cómo enjambres de sistemas inteligentes y de bajo costo pueden abrumar y derrotar plataformas de defensa monolíticas y costosas. El uso de drones EMP caseros para crear un punto ciego electrónico temporal fue un golpe de genialidad, una solución de baja tecnología para un problema de alta tecnología. Destaca un cambio fundamental en el pensamiento militar, donde el enfoque se mueve de plataformas individuales y exquisitas a la capacidad colectiva y en red de un enjambre.
La capacidad de Ucrania para diseñar, construir y desplegar un ataque tan complejo y multifásico, utilizando principalmente tecnología doméstica, es un testimonio de la resiliencia y el ingenio de su gente y su industria de defensa. Sugiere que el futuro del conflicto puede ser decidido no por la nación con el presupuesto más grande, sino por la que pueda adaptarse e innovar más rápido. Sin embargo, si bien la victoria táctica fue innegable, las implicaciones estratégicas a largo plazo siguen siendo inciertas. El ataque preventivo, si bien tuvo éxito en neutralizar la amenaza inmediata, fue una escalada profunda. Queda por ver cómo responderá Moscú a un ataque tan descarado y efectivo en su propio territorio. Además, la tecnología no es una panacea. La guerra sigue siendo fundamentalmente una brutal contienda de desgaste, una lucha de artillería, mano de obra y logística. Si bien las tácticas innovadoras con drones pueden ganar batallas y perturbar las operaciones enemigas, no pueden, por sí solas, mantener el terreno o liberar territorio. La necesidad fundamental de soldados bien equipados, vehículos blindados y un suministro constante de municiones sigue siendo tan crítica como siempre. La doctrina de David y Goliat es una herramienta poderosa, pero es una parte de una máquina de guerra mucho más grande y compleja. En última instancia, la operación Alas Fantasma y el pacto silencioso que la provocó sirven como una dura lección sobre la naturaleza fluida e impredecible del conflicto moderno. Demuestra cuán rápidamente el panorama estratégico puede ser alterado por alianzas secretas, decisiones inesperadas y el poder disruptivo de las nuevas tecnologías. La guerra en Ucrania se ha convertido en un laboratorio para el futuro de la lucha, donde los viejos paradigmas se están rompiendo y las nuevas doctrinas se están escribiendo en tiempo real. La audacia de la decisión de Ucrania de atacar primero y los medios innovadores con los que lo hicieron bien pueden ser recordados como un momento crucial, un punto en el que una nación al borde de la derrota tomó la iniciativa y le recordó al mundo que el curso de la guerra nunca está predeterminado, se forma por el coraje, el ingenio y la voluntad de luchar contra todas las adversidades.